Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Chris Fuentes de Honduras. Les estaré compartiéndoles un poco acerca del libro de Eclesiastés, un libro bastante interesante, también un poco difícil de comprender. Y creo que si buscamos significado, propósitos a nuestras vidas, o si estamos buscando respuestas a preguntas difíciles, este libro transformará nuestra manera de pensar, pero sobre todo personalmente algo que pude aprender al estar estudiando un poco este libro es que nos lleva hacia una perspectiva donde podemos comprender y asombrarnos de la obra redentora que hizo Cristo en la cruz y que recibimos a través del Evangelio. Así que creo que es muy bonito este libro y bueno, sin más que decir, iniciamos. Este libro de Eclesiastés, también conocido como uno de los libros de sabiduría, escrito por Salomón. Y recién inicia este libro, recién en el versículo se presenta el predicador o maestro, inicia con una de sus conclusiones, no su conclusión principal, pero sí una de esas conclusiones, y es importante que la comprendamos, pues se repite casi 40 veces durante todo el libro. Y la versión Reina Valera dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. La NBI dice absurdo del absurdo, todo es absurdo. La palabra de Dios sobre todo dice eh, nada tiene sentido, nada en absoluto tiene sentido. Y todas estas son interpretaciones de lo original hebreo, el her. Esta palabra literalmente significa humo o vapor. O sea, está haciendo una comparación de todas las cosas de la vida y las compara con humo o vapor, como algo que se desvanece, como algo que desaparece o cambia de forma. Y así es como mi cerebro, todos completamente heavy. En el versículo número 3 dice, ¿qué provecho ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Empieza con una pregunta y es importante también comprender esta pregunta porque en base a esa pregunta es cómo se desarrolla todo el libro de Eclesiastés. En base a querer responder esa pregunta es que surgen todos los argumentos que serán expuestos a continuación por Salomón. Dice, eh, todo el afán debajo del sol. O sea, y luego empieza a dar una serie de argumentos también, como diciendo generación va, generación viene, sale el sol, se pone el sol, el viento tira hacia el sur, rodea el norte, los ríos, todos van al mar y el mar no se llena y parece como un poco pesimista, pero si lo vemos un poco en perspectiva en la Biblia, pareciera como que está haciendo un poco referencia al Génesis, pero sabemos que en el Génesis Dios creó todas las cosas buenas. Dios creó los animales, Dios creó el sol, Dios creó y formó las aguas, Dios creó al hombre para que se multiplicase, le dio una compañía a la mujer y dice la palabra que Dios vio todas esas cosas y dijo que eran buenas, pero aquí eh, eh, las ponen como en una perspectiva y es importante ver desde qué punto empieza esta perspectiva, porque dice Génesis 3 versos 17 en adelante dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Entonces, desde ese momento hubo una separación de el hombre y Dios.
O sea, y aquí en perspectiva, Salomón está viendo todas las cosas desde esa perspectiva del hombre separado de Dios. Dice, y esta frase es algo que se repite también todo debajo del sol. O sea, está viendo todas las cosas debajo del sol, o sea, sin una perspectiva del más allá, una perspectiva de la eternidad. O sea, es importante comprender eso para que podamos entender cuál es el propósito del autor de este libro al buscar todas las maneras en que nosotros podamos encontrar significado y propósito en nuestra vida. Simplemente lo llama unidad, absurdo, como humo que se desvanece. ¿Por qué? Porque así lo ha establecido Dios, porque estamos separados de Dios, porque hemos pecado contra Dios, entonces hemos sido separados de Dios y el pecado ha entrado en el mundo. O sea, vamos a ver las cosas en esta vida desde esa perspectiva. Y el autor mira aquí en los versos del 12 al 18, nos habla un poco sobre la experiencia del predicador y sabemos que Salomón era una persona que tenía mucha sabiduría en todas las ciencias, en todo lo que pudiéramos imaginar. Él era bueno. Es difícil poder encontrar una persona que sea bueno en todo prácticamente. Pues Salomón lo era, tenía riquezas, era sabio, tenía conocimiento de toda la ciencia, de música, de todo lo que pudiéramos ver. Y su sabiduría excedía todos sus antepasados. Él se había engrandecido más que de todos sus antepasados y dice en el verso 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí aún, esto era aflicción de espíritu. La versión NBI, la frase aflicción de espíritu la traduce como un correr tras el viento. O sea, todo en la vida pareciera como un correr tras el viento. Y imaginémonos esa escena, que yo saliera ahorita de la casa y viera a una persona corriendo aquí para allá y allá para acá, y le preguntara, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando atrapar el viento, estoy corriendo tras el viento, sería como una locura, ¿no? Una tontería. Y eso es exactamente como compara Salomón todas las cosas en la vida, como una tontería, algo que no tiene sentido, como un correr tras el viento. Entonces, luego empieza Salomón una serie de argumentos. Aquí en el capítulo 2 lo titulé como los deseos de nuestro corazón son como humo. Pues así nos lo retrata. Nos lo retrata en el capítulo 2, deseos fugaces del corazón. Eh, la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo entenderá? La sabiduría y la necedad no aseguran nada. Sin importar si eres sabio o si eres necio, al final no tenemos asegurado nada. Hay pobres que son sabios, pero también hay pobres que no son sabios. Hay ricos que son sabios, pero también hay sabios que no son ricos. Hay como una como diciéndonos que todas las cosas son aleatorias y tener todo ese conocimiento, inteligencia, no te asegura nada. El destino es impredecible y aún más también la muerte. Sin importar si eres sabio, necio, rico, pobre, o sin importar el estatus que tengas, la muerte es lo más seguro que tienes en esta vida. Y aún no puedes retenerlo nada. Desnudo viniste en el vientre de tu madre y desnudo irás, no podrás llevar absolutamente nada de lo que puedas ganar. Nuestro corazón a diario se afana por muchas cosas. En nuestro interior deseamos nosotros completar una carrera, tener una casa, tener un estatus, eh, llegar a adquirir mucho conocimiento, tantas cosas en la vida, pero al final son como un a nivel absurdo. Pero a pesar de todo,
En los versículos 24 al 26 nos dice que debemos de tener una buena actitud, porque dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo, porque pienso yo que nosotros como creyentes es importante que aprendamos ahora a través del que hemos recibido el Evangelio y tenemos propósitos y significados en nuestras vidas, más allá del sol, con propósitos, significados eternos que recibimos a través de Jesucristo. Debemos de restaurar lo que en un momento Dios hizo perfecto y aprender a usarnos con lo que Dios nos da, aprender a usarnos sabiendo que no podemos retener en muchas cosas, no podemos retener las cosas, entonces simplemente vamos a disfrutar de las bondades que Dios nos da, de un día soleado, de un día con la familia, de una buena comida. Creo que todos podemos disfrutar de ese tipo de cosas. El tiempo también es como, los tiempos son inexorables, los tiempos han sido estipulados por Dios, los tiempos han sido marcados, todas las cosas que fueron luego formadas fueron escritas en los libros de Dios y nosotros no podemos agarrar los tiempos y tomarlos y agarrarlos y ponerlos en una caja o en una botella y moldearlos a nuestro beneficio o como a nosotros nos pareciera. Quizás muchas veces dedicamos tiempo para hacer planes, pero muchas veces los planes no salen como exactamente como nosotros quisiéramos. Y aún peor, los tiempos son únicamente comprendidos y controlados por Dios. ¿Cuántas veces no hemos querido saber por qué suceden las cosas? ¿Por qué tenía que suceder una pandemia en ese tiempo? ¿Por qué tenían que cerrarse las iglesias y tenían que hacer solo reuniones online? ¿Y por qué no puedo viajar? ¿Y por qué no puedo ver a mi familia? ¿Y por qué no puedo, o quizás eh, temas como la muerte de un familiar, por qué tuvo que suceder en este tiempo, por qué, por qué, por qué, y nos preguntamos muchas veces el porqué de las cosas, ¿verdad? Y Salomón plantea una serie de tiempos, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, y tanta repetitividad parece que nos la hace ver como fatigosa, como abrumante, o sea, tiempo, tiempo, tiempo establecidos ya por Dios y no podemos modificar ninguno de ellos. Pero debemos tener también esperanza al saber que Dios controla los tiempos y su palabra dice que pensamientos de bien no tiene, pensamientos de bien tiene para nosotros y no de mal para darnos el fin, que esperamos sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos mucho más que los nuestros también. Muchas veces pensamos también en las injusticias de la vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de juicios que han sido llevados a cabo erróneamente o personas que han sido indignadas? Dice el verso 16, vi más debajo del sol, en el lugar del juicio, allí impiedad, y en el lugar de justicia, allí iniquidad. Vivimos en un mundo en que nuestros presidentes, nuestros gobernantes, eh, son corruptos, principalmente en estos países latinos o sudamericanos. Hay mucha corrupción, mucho narcotráfico, y podríamos pasar hablando todo un día acerca de esos temas. También nos habla en el capítulo 4 acerca de la naturaleza aleatoria de la vida, que es como humo. La naturaleza de la vida y cómo suceden las cosas es como humo. Un momento sucede una cosa. Pareciera que estuviéramos teniendo éxito, pero al final desaparece. En los versos del 1 al 6 nos habla sobre la opresión. Y creo que el pueblo de Israel sabe bastante bien acerca de la opresión. Cuando fueron esclavos en Egipto, cuando fueron
llevados como cautivos a Babilonia, cuando su pueblo se dividió en dos reinos y vinieron los asirios y atacaron y bueno, y tantas cosas que podríamos hablar de Israel. Y podemos verlo también muy claramente en nuestros tiempos, ricos oprimiendo a los pobres y gobernantes oprimiendo a los pobres y aún pobres oprimen a los mismos pobres también. No es difícil ver en las noticias que un ladrón, muy probablemente pobre también, se mete a un negocio pequeño de personas pobres y saquean su pequeño negocio también. Y podríamos verlo en escalas muy grandes y bueno, creo que en este mundo caído es algo que muchas veces no se puede evitar. También de los versos del 7 al 16 nos habla un poco acerca sobre las ganancias dulces. Muchas veces nos afanamos por lograr algo, por llegar de un estatus de pobres y seguimos creciendo, estudiamos para tener una mejor vida y seguimos creciendo y creciendo, ¿no? Y también ahí dice en el capítulo 4 que no es bueno que el hombre esté solo. Y también dice aquí en el verso 9, dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Si alguien cae, si uno de los dos cae, estará el otro porque lo levanta, pero hay de aquel que cae y no hay quien lo levante. Si estás pensando en que no te casarías algún día, o si estás pensando en no querer casarte, yo te recomendaría que lo pienses una vez más. Sí, que habitas en ella y que ahora sí. Adiós para eso. Eh, Creo que es algo que también Jesús lo enseñó. Los discípulos lo pusieron en práctica, Pablo lo puso en práctica cuando salían a evangelizar, cuando salían a predicar el evangelio, nunca iban completamente solos. Siempre Jesús tenía a sus 12 y de sus 12 tenía a unos que pasaba como un tiempo más íntimo con ellos. Cuando los discípulos iban a predicar a las comunidades cercanas, iban de dos en dos. Y cuando Pablo hacía sus viajes misioneros, nunca iba solo, siempre vemos que iba con más. Y bueno, podemos ver en los evangelios que aún Jesús permitía que estuvieran con ellos algunas de las mujeres, y estas mujeres también le servían a los discípulos y a Jesús. Entonces, creo que cuando Jesús creó al hombre, dijo que no es bueno que el hombre esté solo, creo que lo dijo con mucha sabiduría. Además, cuando escalamos en nuestras vidas y crecemos eh, y pudiéramos llegar a conseguir logros o éxito, es bueno tener a alguien que esté ahí a nuestro lado y además de tener a alguien que pudiéramos nosotros transmitir esos logros. Aunque muchas veces no sabemos si esa persona que lo va a, a recibir o heredar todos esos logros será bueno, será malo, será sabio o será necio. En el capítulo 5 habla sobre la religiosidad y el materialismo, que son como uno. Muy interesante cuando hablamos acerca de la religiosidad como uno. Porque Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y siga. En los versos del 1 al 7 nos invita a adorar a Dios con reverencia, no presentarnos ante Él como con muchas palabrerías o haciendo promesas que no podríamos cumplir o hablando a la ligera, sino que nos invita a hacerlo con reverencia.
nos invita a escuchar más que hablar. Los versos del 8 al 17 nos hablan sobre la vanidad del materialismo. En el verso 8 dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieras en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto eh, al trabajo del campo. Todos, vanidad siempre. Hay alguien sobre alguien, por mucho que quisiéramos alcanzar y subir las escalas, siempre va a haber alguien sobre nosotros y no debemos de olvidar que Dios está sobre todo. Las obras son muchas veces olvidadas con bastante facilidad. Pudiéramos llegar a construir todo un imperio, todo un reino, pero en algún momento eso lo tendremos que hacer. En algún momento eso el pueblo se cansará y querrá tener eh, eh, querrá tener a otro rey más joven quizás, como sucedió muchas veces con el pueblo de Israel. Dios le dijo que Él sería su Dios y que Él sería su rey, mas ellos pidieron un rey. Dios les dio a Saúl, no le gustó y deshonró a Dios y bueno, de David y ellos siguieron reyes tras reyes hasta que fueron de mal en peor. En los versos 18 al 20 nos habla sobre que debemos de sacar lo mejor aún debajo del sol. Aún teniendo una perspectiva debajo del sol, es bueno y agradable tener una perspectiva de querer sacar la mejor cosa. Lo llevo así un poco rápido, el verso 18 dice, y aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque está en su parte. Aún el trabajo debajo del sol es dado por Dios y es parte de su misericordia. La vida que Él nos da es un regalo de Dios. Es algo que podemos llegar a disfrutar si lo vemos desde la perspectiva correcta. La riqueza y la vida son como acumular riqueza es como perseguir el viento. Simplemente no las podemos atrapar completamente con nuestras manos. Si las intentáramos agarrar y mantenerlas ahí, simplemente se deslizarían entre nuestros dedos. Acumular riqueza, muchas veces muchas personas se dedican a acumular y acumular, se vuelven acumuladores compulsivos, más cuando llegan a su vejez. Creo que Jesús en algún momento dio un ejemplo de esto. Alguien que acumulaba su riqueza, sus frutos, el fruto de su trabajo, pero en un momento llegó la muerte a pedir su alma. Y todo el trabajo que había acumulado quedó ahí, no se pudo ir, nada, no le sirvió de nada al final fue absurdo, fue vanidad, fue como humo que se desvanecía o se deslizaba entre sus dedos. La falta de significado no va más allá de la muerte. Si vemos de los versos del capítulo 6, de los versos 3 al 6, dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sacia del bien, también careció de sepultura, y también careció de sepultura. Yo digo que un abortivo es mejor que una persona que está muerta, es aún mejor, que está en una mejor condición, principalmente para los creyentes. Es aún mejor
que una persona que está viva y no encuentra satisfacción en ninguna de estas cosas, o una persona que tiene una perspectiva debajo del sol, una persona que no tiene en cuenta a Dios y en la eternidad, tampoco en el día de juicio. Buscar satisfacción es como intentar atrapar al viento. Muchas veces tratamos de buscar satisfacciones, ya sea darnos como la vida, ¿no? Los lujos, viajes, gozar de placeres y de tantas cosas, pero al final eso es vanidad. Por muchas riquezas que pudiéramos acumular, dice el verso 9, no, perdón, el verso 12, porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de su humanidad, los cuales pasan como sombra. Porque quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol. Creo que eso es muy claro el versículo. Ni siquiera podemos satisfacer nuestra alma o nuestro corazón eh, con alguna perspectiva acerca de lo que pudiera suceder en el futuro, teniendo una perspectiva debajo del sol, todo es incierto. Y si vemos las cosas desde una perspectiva a través de ese humo neblina de nuestras vidas, pero si vemos todos los argumentos que estuvo presentando Salomón, que considero fueron argumentos que él aprendió durante toda su vida. Un hombre sabio, un hombre que se engrandeció más que todos sus antecesores, está diciéndonos que él tenía todo el tiempo, el recurso económico y sabiduría para encontrar respuestas a estas preguntas difíciles y significados y propósitos acerca de la vida. Al final dice, todo es vanidad. El tiempo no lo podemos retener, no podemos satisfacer los deseos de nuestro corazón. Nos, tenemos control de nuestro tiempo y aún la sabiduría es necedad y aún no sabemos de lo que podría suceder si llegásemos a acumular logros o riquezas. Al final todo es vanidad. Mirando el camino a través de lo mejor y lo peor, ahora aparece ya una vez derribando todos los argumentos que podríamos poner en perspectiva sobre nuestro propósito, significado para nuestra vida, ahora también pareciera como empezar a agregar parecieran como proverbios, como unos consejos buenos para nosotros viviendo en este mundo lleno de oscuridad, de neblinas y en un mundo que no podemos retener las cosas. En capítulo 7, versos 1 al 14. Mejor es la buena fama que el ungüento, mejor el día de la muerte que el día de nacimiento, mejor ir a la casa de luto que a la casa de banquete. Parece como una serie de proverbios un poco eh, pesimistas, ¿no? Como un poco tristes, porque más adelante también dice, mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro, porque con la tristeza del rostro se mirará el corazón. Un poco triste, pero también un poco profundos y ciertos, verdaderos, bueno, la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, la coyuntura, hasta los tuétanos y penetra hasta partir el alma y discierne la intención y los pensamientos del corazón. Y creo que el día de hoy cumple bastante bien esta función. Y más adelante sigue hablando en los versículos 15 al 25 sobre viviendo una vida debajo del sol.
En el versículo 15 dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Justo hay que perece por su día y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Hace pregunta. En el verso 19 dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Podríamos, bueno, ahorita que mientras estuve leyendo este capítulo y al acordarme de este versículo que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Creo que se asemeja bastante a todo lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos, especialmente en el capítulo 1 y 2, que habla sobre que nadie tiene excusa. Nadie, sin importar si eres rico, pobre, sabio, necio, si has escuchado el Evangelio o nunca has escuchado el Evangelio, porque podríamos pensar sobre algunos indígenas o personas que viven apartadas de la sociedad en alguna isla remota que nunca han tenido contacto con la civilización. Dice el apóstol Pablo que nadie tiene excusa. Si hay algo cierto en esta vida, aún más es cierto que un día todos moriremos, y algo más cierto que eso es que un día estaremos cara a cara con Dios. Tenemos todos los habitantes que han existido durante todas las generaciones, tienen algo seguro, una cita con Jesucristo, una cita con Él. Y esto es aún más seguro que la muerte. Entonces, viviendo en esta vida debajo del sol, es bueno, importante y muy sabio que aprendamos a prepararnos para ese día, para que seamos lo que somos justificados por la fe en Él, y no seamos los que reciben la ira y el castigo de Dios por la eternidad. En el capítulo 8 nos habla un poco más acerca como una serie también de proverbios, dice los buenos consejos para una vida debajo del sol. Dice el verso 1, ¿quién como el sabio, quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No apresures a irte de su presencia, ni en cosas malas persista, porque Él hará todo lo que quiere. Es importante guardar sus mandamientos. Jesús dijo que el que me ama guardará mis mandamientos, y también podríamos relacionarlo con el primer gran mandamiento que él mencionó también, que dice, te amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero también dice que el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Entonces es importante que aún viviendo en esta vida que muchas veces parece sin sentido, parece que no lo podemos controlar y se desvanece entre nuestros dedos, es importante actuar con sabiduría, y no hay mayor sabiduría que en el conocer a Dios. Y mientras más conocemos a Dios, más lo amamos, porque aprendemos de Él, aprendemos de lo que Él ha hecho por nosotros, por nuestras vidas, y, y eso también nos llena de cierto temor o reverencia hacia Dios al saber que Él es el quien controla todas las cosas, que nada se escapa de su vista. Dice Salmos 32:8, yo te enseñaré y te haré entender los caminos sobre los que has de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y creo que es muy lindo pensar en eso, que el Señor tiene sus ojos constantemente puestos sobre nosotros. Los versos de 10 al 17 habla sobre que aún y la sabiduría responde grandes preguntas. Muchas veces los científicos o personas, o por decir yo, que
cualquier persona alguna vez ha querido buscar como el por qué hay tanta maldad en este mundo y se debate en las universidades o entre amigos, por qué hay tanta maldad, de por qué las cosas y por qué de los tiempos y, y sobre el futuro, que sucederá muchas veces, se hacen estadísticas, se acercan o proyecciones acerca de la economía para el próximo año, cómo evolucionará el mundo después de la pandemia, cómo evolucionará el mundo aquí unos 20 años o 100 años, y bueno, tantas cosas que las personas se buscan, buscan respuestas, pero ni la sabiduría de un nivel de Salomón pueden encontrar las respuestas a preguntas tan difíciles. Solo el Señor puede encontrar las respuestas del universo, respuestas del bien, del mal, respuestas del porqué de los tiempos, porque el Señor los comprende desde el principio a fin. Y si todo esto no parecía, si todo esto parecía deprimente, bastante agobiante, que parece destruir a nuestro corazón en pedazos al pensar que nada tiene sentido, que todo es absurdo, que muchas cosas de las que hacemos en nuestras vidas, que todo el trabajo que hacemos de lunes a viernes o de lunes a sábado o domingo es pura vanidad, nos expresamos por un salario mensual, pero al final es vanidad. Y si no era suficiente, hay un regulador universal para todas las cosas, que es la muerte. Y esto llega a ricos y pobres y, bueno, a todos los estratos de la sociedad, a todas las personas, sin importar que te escondas en una isla remota, sin importar que sea una persona muy famosa con muchos seguidores, tendrás el mismo destino que todos desde el principio, la muerte. Y frente a la muerte es importante tomar lo mejor de las cosas malas. A pesar de que pasan tantas cosas en nuestra vida, que enfermedades, que preguntas, que afanes, que frustraciones, es importante tomar lo mejor de las cosas, pues esto es bueno, esto agrada a Dios, esto es una forma de que demostramos confianza hacia el Señor y que podemos conocer y descansar que Él hará todas las cosas conforme a su voluntad, Él hará cumplir sus tiempos y Él todo lo hará perfecto. Y qué interesante que Salomón hable sobre un poco de esto, porque nos dice que mejor es la muerte que la vida en muchas ocasiones. Y pareciera que Salomón no tiene como no pudiera tener el derecho de decir eso, porque él tiene bien, él tiene todas las áreas del mundo, tiene todas las riquezas, todas las protecciones, cultivos, eh, conocimiento en ciencias y sabiduría, tiene todos los deseos que pudiera tener su corazón. Él es la persona correcta para satisfacer todos esos deseos, pero al final ve todas las cosas y dice, al final a todos nos llega la muerte y aún la muerte es muchas veces mejor que la vida. Y esto es algo que también lo dijo Job. Y con todo lo malo que pasó, sin entender nada, al perder su bien, al perder su familia, al perder su cultivo, al perder su ganado, su cuerpo ser lleno de llagas, él dice, mejor me hubiera sido que mi madre me hubiera gustado y Salomón, con todas sus riquezas y con toda la capacidad que él tenía, dice exactamente lo mismo. O sea,
sin importar en qué punto de tu vida te encuentres, ¿sabes? Es lo mismo, ¿sabes? Es lo mismo, la misma situación para todos, es el mismo mundo caído, es el mismo, es la misma condición con la cual todos debemos de lidiar día tras día. Y luego en los últimos versículos nos habla sobre también de que aún la sabiduría no es reconocida muchas veces debajo del sol. Es como un hombre sabio en una ciudad que puede vencer a todo un ejército que se forma alrededor de toda la ciudad, pero no es tomado en cuenta, pero es olvidado y nadie se acuerda de él. Parece como la figura que nos da también en Proverbios, que está en lugares altos, toca la puerta, habla en las plazas, mas las personas no escuchan su voz, los necios no escuchan su voz, es casi como que la pudiéramos ver, es como que estuviera dentro de nosotros, mas decidimos no tenerla, no obedecerla, no tenerla, no, que no forme parte de nuestra vida, de nuestro corazón, nuestra forma de vivir, pues, prácticamente la hacemos a un lado. Y creo que alguien que sabe bastante de esto es Salomón. También en el capítulo 10 nos habla sobre un contraste entre la necedad y la sabiduría. Si nos vamos al libro de Reyes, al libro de Primera de Reyes, si me dejan buscarlo aquí. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo, si no me equivoco, 4. Dice que, y cuanto Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre. Wow, imaginémonos que si una persona con el nivel de Salomón, y conocimiento, y sabiduría, inteligencia, dice la Biblia que escribió más de 1000 cantares, nosotros solo tenemos uno de los miles que escribió. Al final él cayó en necedad, conoció tanto la sabiduría como la necedad. En los capítulos anteriores veíamos que decía que él conoció tanto la sabiduría, tanto también las locuras y los desvaríos. Y quizás el momento en que él experimentó esto fue ya en sus últimos días, cuando dice que sus mujeres inclinaron su corazón aún hasta hacia dioses que eran abominación hacia Jehová. Y dice en los primeros versos que la necedad trae desgracia. Si hay alguien que sabe bastante bien de lo que está hablando en cuanto a que la necedad trae desgracia de Salomón, pues si hay algo que la mayoría de las personas saben acerca de Salomón es que en algún momento desvió su corazón por complacer a sus mujeres y desvió su corazón ante dioses ajenos y aún también su padre, que Dios mismo lo llama un hombre conforme al corazón de él, aún él fue necio en cierta ocasión. Y creo que es uno de los ejemplos más conocidos. Y Salomón mismo nos dice que no hay mayor necedad que que aún teniendo el conocimiento, cometes el mismo error, viendo una piedra de tropiezo, vas y caminas directo hacia ella y no tropiezas sino que no tropiezas solo una vez, sino que tropiezas aún dos, tres, cuatro y aún más veces tropiezas. Y eso trae desgracia, tanto para el pueblo, familia o para la persona que comete esta necedad.
Y habla un poco acerca sobre las evidencias entre sabios y necios. Un necio se da a conocer recién entra a un lugar, pareciera como que él literalmente dijera en voz alta a todos, escúchenme, yo soy un necio. Y hay una gran diferencia entre sabios y necios, y él pareciera que reflexionáramos, ¿no?, nosotros mismos y nos pone en perspectiva estas dos situaciones, tanto el sabio como el necio, y nos hace como querer llegar a nuestras propias conclusiones y que digamos nosotros mismos, es cierto, está mal ser necio, no puedo continuar siendo necio, pues esto traerá desgracia a mi vida, traerá desgracia a mi familia, traerá desgracia a mi vida espiritual. Entonces no puedo comportarme como un necio. Y parece hablarle tanto a jóvenes como adultos, como a personas de edad mayor. Pues él ha podido experimentar todas estas etapas de la vida, ha podido experimentar todos los tiempos y placeres de su vida mejor que cualquiera. Entonces, él nos dice que es evidente y hay una gran diferencia entre sabios y necios. Luego, en los capítulo 11 dice, eh, nos habla sobre una sabiduría ya legítima. Ya pareciera que estamos como entrando a la conclusión final que él quiere dar. Aún no llegamos completamente a esa conclusión final, pero ya estamos como acariciándola, estamos llegando a ella y nos dice, hay una sabiduría que es verdadera. Dice recién en versículo 1, capítulo 11, echa tu paz sobre los aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Prepárate a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Creo que es bueno que nosotros sembremos espiritualmente, que nosotros trabajemos en cosas que darán a su tiempo frutos, aunque pareciera que no son cosas que las podemos recibir inmediatamente. Por ejemplo, Dios le dio una promesa a Abraham, pero Abraham no vio con sus ojos el cumplimiento completo de la promesa de Dios, de que su descendencia sería como las estrellas incontables. O sea, Abraham no lo pudo ver, David no pudo ver la promesa de Dios, de que un día de su simiente nacería el rey que, que gobernaría y que su reino sería un reino que no tendría fin. Pero más, sin embargo, la Biblia también nos dice que debemos de trabajar constantemente sin cesar y que todo lo que hagamos para el Señor, eh, todo será para que a su tiempo dará frutos y que también eh, a su tiempo segaremos. Eh, también nos dice que debemos de recordar que un día el juicio llegará. Como les decía anteriormente, si hay algo que tenemos seguro más que la muerte, es que un día estaremos cara a cara con Dios. Y será para bien o para mal. Recibiremos su juicio y castigo, recibiremos su gracia, su perdón y viviremos con Él eternamente. Y entonces llegamos a la conclusión de todo. Mientras vivamos debajo del sol, dice aquí en el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A la luz de la eternidad debemos de prepararnos con dirección hacia ese día que nos espera, ese día en el que estaremos ante la presencia de nuestro Señor cara a cara. Pues Él, él vino a darnos
para darnos vida y vida en abundancia, vino para darnos vida eterna, vino para perdonar nuestros pecados. Y es interesante ver cómo todos estos argumentos al final se enlazan con una idea principal. Pareciera como que venimos desde el Génesis viendo todas las cosas de la creación de Dios, de la caída del hombre, de Israel, sus reyes, y que tenemos ahora Salomón. Ahora vamos al Nuevo Testamento, a un momento crucial para toda la humanidad, que nos llena de gozo, que nos asombra, que nos hace estar agradecidos y nos hace comprender más a fondo la obra de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nuestros pecados y quitar de nosotros esa vida sin significado, sin propósito, vana, absurda, que se resbala entre los humanos y nos da significados y propósitos eternos. Él pone significados y propósitos eternos en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en todas las cosas que hacemos día tras día. Él nos, nos llena de su Santo Espíritu para cambiar y transformar los corazones que antes no podían ser satisfechos con nada. Nuestro corazón interiormente sabe, nuestra alma interiormente sabe quién es el Creador, sabe quién lo creó, sabe que fue creada para estar con Dios, para conocerlo, para adorarlo. Y únicamente puede ser saciada con eso. Entonces, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Prepárate para ese día que es inevitable, es contundente y es completamente inevitable. Un día estaremos cara a cara con Dios. Preparémonos para ese día. Que Dios los bendiga, hermanos. Eso es todo por, por mi parte. Gracias, que Dios los bendiga.